Buenos días. Estamos en un capítulo más de Asombros, el espacio para compartir cuentos maravillosos de un repertorio reciente que han producido justo eso en mí como lector, asombro. Y asombro por lo maravillosamente humanos que resultan y por la impecabilidad en la estructura, en el uso de la técnica y en lo que compete a la ejecución de un gran cuento. Es un espacio pensado, diseñado y ejecutado para maestros, maestras que a diario tienen la misión de formar lectores y sabemos que a veces historias con episodios y lenguajes más cercanos a la época actual terminan siendo más atractivos e interesantes para jóvenes y jovencitas de las actuales épocas. En el día de hoy nos acompaña un autor español, Fernando Villamía Ugarte, nacido en 1957 en Vitoria, España, ganador de los más importantes premios en lengua hispana de cuento y de relato, eh, muy conocido en España, autor de varios libros de relato, cuento, novela, con innumerables galardones en su haber, profesor de lenguas y literaturas hispánicas a nivel de cátedra en varios sitios de España, y a quien descubrí en este bello libro que es El traje y otros cuentos, una recopilación hecha en el año 2002 del prestigiosísimo concurso de cuentos Hucha de Oro, del cual resultó ganador del primer puesto Fernando, con este, a mi juicio, un enorme cuento. El texto se llama El traje y sin mayores preámbulos paso a compartirlo. El traje de Fernando Villamía Ugarte. Nunca he logrado ponérmelo, jamás. Mamá se empeñó en que lo heredara. Decía que al difunto papá, que en paz descanse, le habría encantado verme con él puesto, caminando por la ciudad del brazo de una mujer hermosa. De nada valieron mis protestas, de nada mis negativas. Mamá era obstinada. Sería una pena que el traje se echara a perder, y no estaba como para darlo a los pobres, la verdad. Además, a mi padre le habría hecho tanta ilusión, y ella no quería quedárselo, porque el traje era como tener a papá allí en casa de cuerpo presente, hijo, que las modas cambiaban y cualquier día volvían a llevarse los trajes de ese tipo, ya sabía. Y lo que es ella no podía ni quedarse con él ni dárselo a cualquiera, y que a mí me caía que ni hecho a medida. Fue una de esas maniobras de insistencia que también se le daban a mamá, tan hábil para manejar argumentos que jamás apelaban a la inteligencia, sino a la sensibilidad. Ella conocía muy bien las trampas que nos tienden el afecto y la memoria, y las utilizaba sabiamente. Lo cierto es que me vi con el traje en las manos y una difícil obligación de propiedad en la conciencia. A partir de ese momento, el traje me pertenecía, y en esa relación me acechaba una oscura responsabilidad. Mamá me lo entregó con una sonrisa triste, colgado de la misma percha gruesa de madera en que siempre había estado. Y, al cogerlo por el extremo de la misma, por ese signo de interrogación que la corona el recuerdo de papá, se hizo intolerable. El traje se le parecía tanto. Era como él, pero sin cabeza. Y me pareció verlo allí mismo, embutido en el traje, con la mano derecha sacando del bolsillo el paquete de tabaco. Mamá también debió de sentir algo similar, porque lloró un poco, pero sus lágrimas nos sacaron del légamo morboso de la memoria y nos devolvieron a la realidad. El traje era decididamente vetusto, un príncipe de Gales de chaqueta cruzada, con doble botonadura y pantalón levemente acampanado. La moda de hacía 30 años, una pieza de museo condenada al armario perpetuo, pero se hallaba en buen estado. Papá siempre había sido muy cuidadoso con la ropa. Se cambiaba varias veces al día y tenía ropa de casa específica para no dañar los trajes y los uniformes. Por eso mismo, la percha y el traje lo evocaban tan directamente. Era una operación tan habitual en él la de quitarse el traje y colgarlo con esmero, que resultaba anómala la falta del tercer elemento, papá. La presencia del traje y la percha resaltaban la triste ausencia de papá. Recuerdo
que me despedí de mamá y ella me preguntó si no quería una bolsa de plástico para llevarme el traje. Le contesté que no sería necesario y me eché el traje al hombro, sujetándolo con un dedo del manguito de la percha. Al llegar a casa lo colgué en la esquina más remota del armario que menos empleaba y lo dejé allí, con su destino de objeto inútil de prenda jubilada. Antes de cerrar el armario, lo contemplé un momento y me sobrecogió su aire de orfandad, el absoluto contraste con las otras ropas que parecía multiplicar su aislamiento. Y pensé, absurdamente, que el traje parecía desprender un secreto orgullo, como si hubiera adoptado la soberbia resolución de no mezclarse con los demás elementos del armario e izar la bandera de su soledad como una enseña de distinción. En todo caso, cerré el armario con la idea de olvidarme definitivamente del traje. Y al principio no noté nada. Transcurrieron varios días hasta el primer indicio. Fue una tarde de hace exactamente 17 meses y 13 días. Yo estaba trabajando en mi habitación cuando empecé a oír un gemido extraño y lejano. No tenía la cualidad de algo recordado, pero tampoco parecía algo que llegara de afuera. Al principio pensé que venía de mí mismo, como una exhalación irreprimible de mi propia persona, pero pronto advertí que no era enteramente así. Algo ponía yo, pero algo salía también del armario. Me acerqué con cautela y pegué el oído. El sonido era más claro, si bien no más intenso. Abrí súbitamente con la intención de sorprender el origen del gemido, pero en ese mismo momento cesó todo. Registré con precipitación el armario sin encontrar nada. Solo obtuve la turbia sensación de que algo vivo, tal vez caliente, había estado allí, y un desasosiego que me impidió trabajar el resto de la tarde. La rutina de la mañana siguiente en el trabajo me reconcilió con el discurrir ordinario de la vida, pero por la tarde volvió de contrabando el asombro. Esa vez no fue un gemido, sino un verdadero estrépito. El armario se puso a sonar como si lo aporrearan desde dentro con desesperación, como si alguien allá encerrado pugnara por salir y crispado ya acudiera a los puñetazos. Yo, por mi parte, repetí las operaciones de la tarde anterior. Me acerqué al armario, lo abrí con energía y en ese instante mismo regresó el silencio, la calma, la normalidad. Pero ese día tuve la estúpida certeza de que el traje era el responsable último de todo. Por ello, dejé el armario entreabierto y estuve espiando el traje, mirándolo con disimulo y con recelo. A rato fingía que no lo miraba para ver si lo sorprendía moviéndose o en actitud sospechosa, pero todo fue inútil. El traje permaneció como estaba, y a mí empezó a roerme el desaliento. Me decía a mí mismo que me estaba deslizando por un tobogán de extravagancias que podría conducirme a la locura. Y abandoné la guardia. Esa noche ya dormí mal. Pasaron unos días, sin más sobresaltos que los de la vida ordinaria. El armario recuperó su calma, y yo me limitaba a tomar la inconsciente precaución de dejarlo entreabierto con el propósito, ahora lo sé, de que el traje pudiera respirar. Pero entonces no me daba cuenta. Ya había atribuido a un desorden de los nervios los conflictos pasados y empezaba a olvidarlos. Cuando la tarde del 23 de marzo, lo tengo grabado, pareció desatarse un cataclismo en el armario. Golpes, gemidos, gritos desesperados. Esa vez me asusté de verdad. Venciendo el pánico, me acerqué al ropero y vi cómo temblaban las puertas y picaportes. Vi cómo el espejo de cuerpo entero se tensaba en una furia inexplicable y estallaba finalmente en una explosión radiante de luz hecha añicos. Aquel estallido de cristal y luz pareció poner fin al seísmo, pero yo estaba paralizado por el terror que actuaba como un moho sutil que oxidara mis movimientos. Por fin logré moverme y pisando cristales me acerqué con cuidado al armario. Entonces ya estaba seguro de que todo obedecía a una conjura del traje. No podía haber otra causa. Era la única novedad introducida en aquel armario que hasta entonces había observado un comportamiento ejemplar y, sobre todo, estático. Toqué
con desconfianza a la puerta y me quemó. Me llevé el dedo a la boca y me alejé del peligro. En la cocina puse la mano bajo el grifo, cogí un paño y el cuchillo más grande que tenía y regresé a la habitación del armario. Me dio la impresión de que respiraba, pero ahora sé que fue una ilusión inducida por el miedo. Con la mano izquierda envuelta en el paño y la derecha empuñando el cuchillo, abrí lentamente la puerta. Creí oír una respiración fatigada, anhelosa, que partía del traje, pero nada se movió. Sin soltar el cuchillo y con la otra mano siempre protegida, saqué el traje del armario y lo deposité en la cama. Allí tendido, cobró un aspecto tan inofensivo, tan inocente, que empecé a reprocharme mis sospechas y devolví el cuchillo a la cocina. Como para hacerme perdonar, empieza a cepillar el traje y al cabo de unos momentos juraría que emitió un ronroneo agradecido de placer. Me detuve de inmediato y pensé automáticamente en una broma, en la posibilidad de que algún gracioso, pero quién, hubiera introducido en el traje algún artilugio que hiciera ruido o algo similar. Registré todos los bolsillos y fue peor. En el bolsillo derecho de la chaqueta, el más desgastado, encontré un paquete de Jan, el tabaco de papá. Un paquete rojo con una parte ajedrezada que había dejado de fabricarse hacía mucho tiempo. Había sido el último tabaco de papá que, cuando murió, ya llevaba 15 años sin fumar. Estuve mirando y remirando el paquete y la nostalgia, y en ese momento supe y acepté que estaba traficando con algún prodigio, con otro lado de la vida, con cosas que llegaban a este mundo de contrabando. Con el paquete de Jan se inició entre el traje y yo una relación de reciprocidad, una sociedad de favores mutuos que, como es lógico, mantuve en secreto. No quería ingresar en un manicomio. Lo cierto es que a partir de entonces se estableció una especie de contrato tácito entre ambos, de modo que todas las mañanas cuando salía para el trabajo dejaba el armario entreabierto para que el traje pudiera respirar y curiosear un poco la habitación y lo que alcanzaba a ver por la ventana. Y por las tardes, cuando regresaba, lo sacaba del armario y lo cepillaba con esmero o simplemente lo acariciaba. A cambio, el traje me hacía regalos, me traía cosas de ese otro lado, casi todas vinculadas con papá. Un día fue un simple billete de metro, otro el encendedor de gasolina de mi padre, en otra ocasión monedas fuera de curso, una postal de Palencia, una felicitación por San Prudencio, de todo. Recuerdo con especial emoción el día que, en el bolsillo interior de la chaqueta, el traje me había colocado la estilográfica de papá, aquella con la que firmaba mis notas escolares, aquella pluma solemne que papá abría desenroscándola con un ritual hecho de lentitud y fervor y que estaba asociada a acontecimientos esenciales de mi vida. Guardaba juntos todos los objetos que me traía el traje en un cajón del escritorio que llegó a estar lleno. Y, aunque ahora reconozco el carácter extraordinario de lo que estoy relatando, entonces me parecía normal, me acabé acostumbrando. El traje era como un animal doméstico, más agradecido, y el tener que acariciarlo todas las tardes se me antojaba como una más de las muchas servidumbres de que se compone nuestra vida. Lo extraordinario no resiste la repetición, y el hábito construye un orden rutinario. Así que el escritorio se me iba llenando de los más variados objetos, y la convivencia con el traje había ingresado en la sencillez de la rutina. Su única exigencia parecía ser aquella sesión vespertina de masaje. Los problemas regresaron con mi viaje. Por motivos de trabajo, hube de pasar en Burdeos 7 días. Antes de salir, tomé la precaución de dejar el armario entreabierto e incluso una luz encendida en la habitación, y cepillé el traje con especial esmero. Más aún, y ya siento vergüenza al confesarlo, la noche anterior a mi partida permití que el traje durmiera junto a mí en mi misma cama. En el viaje no tuve contratiempos, pero al regresar no pude entrar en casa. La llave no abría, ni siquiera se ajustaba a la cerradura a todas luces nueva. En principio pensé en una tentativa de robo, pero el portero me sacó de dudas. Al día siguiente de mi viaje empezaron a salir de mi piso unos ruidos ensordecedores y frecuentes. El vecino del quinto se quejó reiteradas veces al portero y llamaron sin éxito a mi puerta en 3 ocasiones. Al parecer, durante la noche los ruidos se moderaron, pero al día siguiente se vieron aumentados
y a ellos se agregaron gritos, juramentos e incluso blasfemias destempladas. Varios vecinos, junto con el portero, se congregaron ante mi puerta e intentaron toda clase de accesos no violentos sin éxito alguno. Ante ello, decidieron llamar a la policía, que se presentó en el inmueble acompañada de un cerrajero. Al entrar, cesó todo sonido y la policía se limitó a constatar una rotura en la puerta del armario, probablemente producida, según el informe, por puñetazo, patada o golpe con objeto contundente. No había otras señales de violencia ni presencia de persona alguna. Cuando acabó de contármelo, el portero se quedó mirándome, esperando sin duda una explicación, alguna palabra que disipara la perplejidad en que su propio relato lo había instalado. Pero me limité a darle las gracias y a preguntarle cuánto le debía por la copia de la nueva llave que me acababa de entregar. Añadí una cuantiosa propina que solo pretendía sofocar su curiosidad. Una vez en el piso, comprobé los daños del armario y saqué el traje con notable violencia. Lo arrojé sin contemplaciones sobre la cama y me quedé mirándolo fijamente con aire de recriminación. Luego me senté junto a él y empecé a acariciarlo. Lo noté áspero y mohíno, casi renuente, mimoso. De vez en cuando emitía un sonido que participaba de la complacencia y del reproche, una mezcla demasiado humana para resultar soportable en un traje. De pronto, tomé conciencia de ello. Encerré el traje en el armario y cerré con ímpetu la puerta. Acababa de tomar la decisión de deshacerme de él. Aquello no podía continuar. Resultaba ridícula la relación de dependencia que parecía establecerse entre el traje y yo. Había que terminar con aquello. Y lo hice, pero con trampa. Quiero decir que no tiré el traje a la basura, ni lo destrocé con unas tijeras o lo quemé. No me atreví, la verdad. En lugar de eso, ideé un plan para alejarlo de mí. Lo saqué del armario y me puse a acariciarlo mientras sujetaba en la otra mano una taza de café. Lo volqué deliberadamente sobre él para poder llevarlo así a la tintorería y hacerme después el olvidadizo. Lo llevé a una tintorería muy alejada de mi casa, tras hacer 3 transbordos en el metro por precaución, por si el traje se aprendía el camino. Una vez allí me costó dejarlo, porque la tintorería se me presentó de pronto como un vasto hospicio de ropa, como una fantasmal casa de misericordia en la que camisas, pantalones, trajes llevaban una vida de olvido y abandono. Pero por una vez supe ser fuerte y lo dejé allí. Y al poco de salir, rompí el resguardo en 1000 trozos y lo tiré a una papelera. Ese simple gesto desencadenó un sentimiento de liberación para mí desconocido. Me supe libre y feliz a un tiempo, independiente de mi casa y del traje, en absoluta disponibilidad. Empezaron así los días más felices de mi insignificante existencia. Las tardes eran mías, no tenía que volver a casa y quedaba con los amigos o me iba al cine, pero lo verdaderamente gozoso, el júbilo profundo, venía de mi divorcio del traje. Nuestra convivencia se me apareció entonces como una tiranía insoportable y mi dicha me parecía aún más valiosa. De esos días data mi amor por las tintorerías, a cuya sola visión brota en mis labios una sonrisa de acuerdo con el mundo. Pero la desventura siempre se ha mostrado tenaz conmigo. Llevaría aproximadamente un mes de libertad cuando una tarde, de infausta memoria, llamaron a la puerta. Ingenuamente abrí y allí estaba, reluciente, impoluto, enfundado en un plástico transparente que realzaba su presencia, el traje volvía a casa del hombro de un operario de la tintorería. Teníamos la dirección y pensamos que se había olvidado. Encima, tuve que darle las gracias, pagar recargo y darle propina. Y quedarme con el traje, claro. Y en cuanto el tipo se fue, ocurrió lo que me esperaba. El traje se puso rígido, enérgico, se tensaban las hombreras sobre la percha y todo en él parecía adquirir una consistencia mineral, una dureza que sin duda era la expresión más cabal del reproche. Con cuidado y sin decir nada, lo coloqué en su lugar habitual y dejé la puerta entreabierta. Pero apenas me di la vuelta, oí el portazo y me giré para comprobar lo que ya sabía. El armario estaba totalmente cerrado y lo había cerrado él, el traje. Estaba seguro. Intenté esquivar el remordimiento bebiendo un vaso de agua, hojeando distraídamente una revista, pero de manera inevitable mis pasos acababan por conducirme siempre ante el armario.
Me acercaba contrito y ponía la mano en la puerta, pero sin atreverme a abrir. Por fin lo hice. Saqué el traje con la percha y todo y lo coloqué en mi sillón, no en la cama. Fui un momento a la cocina y al regresar, el traje estaba en la misma postura que adoptaba mi padre cuando se enfadaba. Fue como ver a papá dispuesto a reñirme por las notas. Ante el traje, me sentí otra vez como un niño que espera la regañina de su progenitor, inerme y confundido. Y el traje conocía la estrategia de la intimidación. No se movía, pero yo lo oía respirar, llenar la habitación de ese silencio hostil capaz de crispar los nervios de cualquiera. Yo no me atrevía a moverme y sabía que el traje me estaba observando, serio y circunspecto. Me pareció que la percha cabeceaba en signo de reprobación y estuve a punto de pedir perdón. Pero aún me quedaba una punta de orgullo y salí del cuarto y de la casa dando un portazo como si el agraviado fuera yo. Volví de noche y borracho. Y el traje seguía allí, visiblemente irritado conmigo, mirándome con una actitud que tornaba de la indignación al desprecio. Estuve allí de pie ante el traje, con la cabeza gacha y abatido durante media hora, esperando no sé muy bien qué. Pero el traje se mostró impasible. El silencio hacía más denso su rencor. Esa noche empecé a hablarle. Al principio fueron frases cortas, claro, no las largas peroratas que ahora le dedico. Lo primero que hice fue disculparme por lo de la tintorería, pero el traje se sentía todavía demasiado agraviado y no varió ni un ápice su actitud. Pero poco a poco, a base de palabras cariñosas, ignorando sus desprecios, mimándolo y sobre todo prestándole mucha atención, nuestra relación se ha ido restableciendo. El único problema es que ahora el traje requiere una mayor dedicación y casi no me queda tiempo para tener vida propia. Todo lo comparto con él. A las sesiones de masaje que hemos recuperado hay que añadir ahora las largas horas que le hablo, los paseos en coche los fines de semana, los ratos de aire libre que parece exigir. Penosamente, debo decirlo, me he ido acostumbrando a esta nueva esclavitud. Tuve un conato de rebelión, pero fracasó por mi falta de entereza. Cansado de los desaires y desdenes del traje, decidí vengarme de él. Dejé de poner bolas de naftalina en el armario, aun a riesgo de arruinar el resto de las ropas. Él no se dio cuenta y continuó haciendo su vida normal de traje, de modo que pasaban horas y horas en el armario sin sospechar el peligro de esos ambientes. Por las noches, cuando yo paraba de contarle las cosas del día y de explicarle las noticias del telediario, le devolvía al armario y el pobre entraba con inocencia, ingenuamente, sin sospechar siquiera el peligro, la barba voracidad de la polilla. Los efectos se dejaron sentir pronto. Al cabo de unos días se advertían leves deterioros en las zonas más reblandecidas, pero pronto un agujero rotundo apareció en la solapa izquierda de la americana. Entonces noté que por las tardes el traje me escuchaba con menos atención y cabeceaba gravemente con la percha, tratando de medir sin duda los progresos de la enfermedad, la aniquilación de su esplendor. Tuve lástima. Por eso hablo de mi falta de entereza. Tuve lástima, sí. No podía resistir el abatimiento del traje, las largas tardes invernales ensimismado en su tristeza. Había momentos en que el traje parecía pedir limosna, y yo no pude resistirlo. Compré otra vez naftalina y alivié con unas puntadas la lepra del traje. Más aún, el sentimiento de culpa me ha conducido repetidas veces hasta la misma puerta de una academia de corte y confección. Y más de una vez he estado a punto de matricularme. Me da un poco de vergüenza, así que he decidido estudiar por mi cuenta. Me he comprado algunos libros, un costurero extraordinario, y ya voy haciendo mis pinitos en sisas, pespuntes y corte. Cuando trabajo siempre pongo cerca el traje para que me vea. Creo que le gusta, que mira con buenos ojos mi afición. Pero el traje es rencoroso, y aunque no dice nada, aunque no me habla nunca, yo creo que lo hace a propósito, va incrementando sus exigencias. Y lo peor es que siempre consigue hacerme sentir que le debo algo. Hace poco ha sido un conflicto de espacio. Durante unas noches, el traje no me dejó dormir. No sé cómo lo hacía, pero del armario, además de los ruidos ocasionales a que ya estaba habituado, empezaron a salir toses, suspiros y ronquidos que me desvelaban sistemáticamente. Opté por cerrar el armario durante la noche, pero fue inútil.
Para entonces ya sabía yo que las molestias que el traje me infligía eran una manera de poner a prueba mi inteligencia. Debía esforzarme en adivinar sus pretensiones, en averiguar lo que quería. Pero estaba tan fatigado que no lograba concentrarme. Por eso decidí dormir una noche en el sofá del salón, con la finalidad de reponerme de tantas noches en vela y recuperar así la lucidez. Esa noche no hubo ningún ruido y entendí el mensaje, claro. Desde entonces duermo en el salón y el traje duerme en mi antiguo cuarto, concretamente en mi cama. Porque ahora, por las noches, lo tumbo en la cama, no lo dejo colgado en el armario. Me parece que así durante el día está de mejor humor, más relajado. Y a mí la verdad no me importa mucho porque cada vez duermo menos. Durante la tarde apenas puedo hacer otra cosa que atender al traje, que se va llenando de manías y exigencias a veces absurdas, de caprichos tontos. Y por las noches aprovecho para perfeccionarme en el corte y confección, porque quiero darle una sorpresa al traje. Así que duermo poco y no me importa en absoluto hacerlo en el sofá. Ahora que releo lo anterior, me veo en la obligación de decir que, a pesar de sus extravagancias y de su talante rencoroso, el traje es bueno. Me hace mucha compañía y últimamente creo que me necesita más que nunca. Por eso falto más al trabajo ahora. Y es que veo al traje más tristón, más cambiante y frecuentemente abatido, como si una tristeza sin causa aparente se apoderara repentinamente de él. Y al pobre se le ve incómodo. Necesita cambiar muchas veces de postura y lo siento en el sillón. De ahí lo paso a la cama, lo cuelgo un rato en el armario. A pesar de mis cuidados, cada vez tiene más arrugas y le dan repentinas ausencias. De vez en cuando noto que no me presta atención cuando le hablo. Yo se lo aguanto todo porque sé que lo está pasando mal, pero últimamente le hablo menos. A veces sospecho que no entiende muchas de las cosas que le digo, como si perdiera memoria y capacidad intelectual. En fin, lo cierto es que cada vez se va pareciendo más y más a papá. Las mismas posturas, gestos casi idénticos, el mismo mal café. Cuando cabecea con la percha así de un lado a otro, es que resulta idéntico, pero idéntico. Y el otro día me emocionó de verdad. Es una cosa sin importancia, una simple historia familiar, pero a mí me emocionó. Estaba yo cepillándolo con todo el cariño del mundo, con la lentitud y la insistencia que tanto le gustan, cuando me llamaron del trabajo. Naturalmente les dije que no podía ir, que tenía obligaciones en casa. Tampoco iba a ser más explícito. Cuando colgué el teléfono y volví con el traje, me pareció que la manga derecha me tropezaba en algo parecido a una caricia. No puedo asegurarlo, pero creo que el traje me estaba mostrando por primera vez su afecto. Pero lo más importante no fue eso. Lo verdaderamente emotivo, lo jubiloso y radiante vino después. Acabé de cepillarlo y lo tomé con cuidado de la percha para colgarlo del armario. Últimamente pasa muchos ratos en el armario. Le gusta estar allí solo. Ya he quitado todas las demás cosas, claro. Tiene el armario solo para él. Yo creo que da cabezadas. Colgué la percha de la barra y cuando me disponía a cerrar la puerta, oí por primera y única vez su voz, suave, lejana, con una ronquera soñadora, diciéndome, hijo. Lo dijo en un tono en el que se adivinaban dos melodías, la del afecto y la de la súplica. En una sola palabra, el traje había cifrado el más sublime mensaje de amor y una enigmática petición. Se me saltaron las lágrimas y salí del cuarto para que el traje no se conmoviera al contemplar mi propia emoción. Fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Tanta fue la ilusión que estuve tentado de llamar a mamá para contárselo. Necesitaba decirlo, hacer transitivo mi gozo, pero afortunadamente me contuve a tiempo. Todo esto es una historia entre nosotros dos. Un intruso la desbarataría por completo. Llevo varios días obsesionado con la oscura súplica que advertí en la voz del traje. He reflexionado intensamente. Me he repetido mil veces el tono, las sílabas. He combinado de mil modos las letras para tratar de hallar la clave secreta que me permita acceder a la significación última de aquel hijo, que fue como una pedrada en el corazón. Y creo haberlo entendido. Si el traje ha roto la ceñuda distancia que nos separaba, si ha quebrado su soberbio silencio, ha sido para transmitirme su desvaída soledad que ha ido creciendo, hinchándose como un erizo en su interior.
y he sabido que tenía que hacer algo, que su mensaje contenía también la perentoria necesidad de actuar, y en ello estoy. El otro día compré 5 metros de tela y por las noches en secreto, sin que el traje se entere, estoy confeccionando un príncipe de Gales de chaqueta cruzada, con doble botonadura y pantalón levemente acampanado. Colgado de la percha roja que he elegido, tiene un aire juvenil y juguetón. Es mi sorpresa. Bueno, muchas gracias a quienes se conectaron. Estamos en Asombros, un espacio pensado para hacer de la lectura de textos y de cuentos de un repertorio reciente algo muy ameno y para que ojalá compartan esta lectura. Les agradezco mucho a quienes se conectaron, a quienes siguen Asombros. Nos vemos el próximo jueves en un capítulo más de Asombros, Asombros 7, y ya estaré indicando el cuento que leeré. Hoy nos acompañó desde El traje y otros cuentos, la antología del Concurso Internacional de Cuentos Hucha de Oro en su 30ª versión del año 2002, un cuento llamado El traje del escritor español nacido en 1957, Fernando Villamía Ugarte. Mil gracias y feliz día para todos y todas.